Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a quien nos escucha. Estamos en esta ocasión en una sección del eh, podcast Filosivina, en donde vamos a tener a diferentes invitados que tienen experiencias o que tienen sobre todo experiencias en acompañamiento con psicodélicos. En esta ocasión nos acompaña Jorge Elizondo para hablarles un poquito aquí de Jorge Elizondo. Él tiene una licenciatura en Ciencias de la Psicología en la Universidad de Texas, es máster en Coaching Transpersonal en España, estudios en Innovación Estratégica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, certificación en Terapias Asistidas por Psicodélicos en la Universidad de Naropa, entrenamiento en terapia con MDMA en MAPS y diseño de experiencias transformadoras en Chaos Pilot, Dinamarca. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué Muy gusto tenerte aquí. bien, muy bien, José. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar por acá compartiendo saberes, aprendizajes, retos y pues, todo lo que pueda aportar en el camino de las personas que estamos queriendo seguir como esta ruta de transformación. Sí, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación. También un gusto aquí poder compartir y platicar contigo. Para quien es la primera vez que te escucha o que nos escucha, ¿nos podrías hablar un poquito de ti? ¿Cómo llegaste a esto de las medicinas? ¿Cuánto tiempo tienes, o de los psicodélicos? ¿Cuánto tiempo tienes compartiendo medicinas? Claro, bueno, creo que mi camino inicia como todos, con una búsqueda de superación personal, de querer estar mejor. Creo que todos llegamos a este camino, ya sea a través de una crisis profunda o a través de simplemente el deseo de querer estar mejor. No creo que todos lleguen queriendo trabajar un trauma, sino más bien algo en la vida los invita a hacer este trabajo y con ello empecé a buscar mi camino explorando diferentes rutas, vías, viendo que si funciona, que no. Me di cuenta que hay un gran mercado espiritual y un mercado mental, psicológico, justo de todas las ofertas que hay disponible a ello. Entonces yo decidí irme a lo seguro, a la ciencia, y con eso empecé a estudiar la psicología. De ahí obviamente también me abrí porque me conecté mucho con el budismo y empecé a explorar otras ramas como la hipnoterapia, el coaching, etcétera. Y en una de esas llego a los psicodélicos, no sé si por arte de magia, si ellos me encuentran a mí o yo a ellos. Creo que al final lo importante es que nos encontramos en el camino. Y fue muy interesante porque fui a casa de unos amigos que me invitaron a hacer música y de repente veo unos libros a lo lejos que dicen cómo cambiar tu mente, psicología transpersonal. Y ellos no son psicólogos ni nada, pero se me hizo muy interesante. Me acerco y les pregunto, oye, brother, ¿de qué son estos libros? ¿No? Me dice, es que yo cultivo hongos. Y yo, ¿cómo es así? Y me enseña el libro de Mycelium is Running de Paul Stamets. Y mira, ven, vamos a mi cochera, te quiero enseñar mis hongos. Y yo de que, a ver, vamos. Y me los enseñan y tienen como melena de león, pink oysters, reishi, etcétera. Y corto un pedacito de melena de león, me lo dio a probar. Me encantó y de ahí dije, bueno, ¿qué es esto, no? Ujú. Me quedé pensando y en eso llega y me da unas trufas y me dice, come esto en tu casa. Yo ahí no tenía una noción tan grande de los hongos. Creo que eh, justo antes de salir de high school había amigos que lo hacían, pero más recreativamente, pero creo que una vez lo probé y no me hizo nada y dije, nunca más, ¿no? Porque no era algo que estaba en mi radar. Esta vez hice caso, me los comí en silencio en mi casa y creo que fue una de las experiencias más transformadoras. Creo que algo que todo en mi ser, psíquicamente, como hizo sentido, todo el sufrimiento que había pasado, me dijeron, todo ya va a estar bien, todo lo que viviste tiene un porqué, una razón, y ahora tienes una posibilidad. Estudia a los hongos y investiga qué es la terapia psicodélica. Eso estaba cuando estaba estudiando en la universidad, la licenciatura, y fue ahí como que se me abrió un campo nuevo, una oportunidad. En ese momento sentí que mi vida tenía propósito. Y empecé mi investigación, y fue ese primer acercamiento que tuve con ellos que me abrió la puerta, ¿no? Y ahí fue más yo practicar conmigo mismo, ojo abierto, ojo cerrado, diferente música, diferentes conceptos, jugando ajedrez, cerrando los ojos, pintando, haciendo mapas mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que me di cuenta de que, oye, que hay algo. Ahora, ¿cómo empezó a acompañar? A mí no me nació el decir después de una experiencia, tengo que compartir esto con el mundo. No, que es lo Ujú. que suele pasar muchos de que escuché el llamado a compartir, ¿no? Sí, sí, sí. Al servicio. Al servicio, ¿no? Me dijeron que tengo que dar esta medicina, etcétera, pero no, conmigo fue diferente. Conmigo yo me enfoqué en mí y de repente
empecé a transformarme, ¿no? Como ser muy coherente con lo que recibía y me daba cuenta que los hongos te daban información relevante siempre y cuando tú te hagas responsable con lo primero que te dan, como esas instrucciones Ujú, preliminares. Si tú eres responsable y tomas acción y moldeas tu vida, creo que ellos van diciendo como que esta persona está cumpliendo los requisitos y te pueden dar más ujú, información, etcétera. Y ahí seguí mi camino y de repente mis amigos o mi círculo cercano empezaron a ver mis cambios y me decían, oye, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué ya estás dejando de fumar? ¿Por qué ya no vienes con ujú, nosotros a estas fiestas, etcétera? Y querían saber más. Esto hablando que yo también vengo de un background o un pasado de donde tenía adicciones, ansiedad, depresión, no tenía el sentido de vida, sin entrar a detalles, obviamente, como todos, en esa búsqueda llego, pero el punto de ellos vieron eso muy drásticamente porque fue un cambio drástico. Empecé a ir al gimnasio, empecé a alimentarme bien, empecé a dedicarme meramente al estudio, o sea, como así me encerraba en mi cuarto y solo estudiaba, 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 quería comer, quería avanzar lo más rápido, sentía que había desperdiciado tanto tiempo en fiestas que no podía desperdiciar ni un segundo más. Entonces, cuando los amigos me empiezan a decir, ¿qué estás haciendo? Les dije, bueno, estoy haciendo psilocibina, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dicen, oye, no sabía eso de los hongos. Cuéntame más, o sea, me interesa. Les ponía Fantastic Fungi, etcétera. Y esto estamos hablando antes de pandemia, creo que 2019, 2020. Cuando ahorita me preguntas cuánto llevo en esto, digamos que ya van a ser como unos 6, 7 años aproximadamente. Y bueno, aquí inició y de repente le doy la medicina a mis amigos y me dicen, brother, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? O sea, wow, o sea, y fue como experiencias súper únicas con ellas porque en esos momentos tuvimos experiencias como hasta de telepatía, de que cerrábamos los ojos, lo abríamos y es como que con la mirada, estás viendo lo que yo estoy viendo y ellos de que sí, o sea, viajamos y vimos el Big Bang y todo. Súper, súper increíble, fue de las experiencias también más locas que he tenido, donde podemos compartir el mismo viaje. Y de ujú, repente cuando vamos aterrizando, yo ya había trabajado varias cosas en mí, pero mi amigo como era nuevo en esto y de repente se agarra a llorar. Yo nada más sosteniendo el espacio con presencia y de repente me dice, es que no te había querido decir, pero la verdad, muchas gracias porque me está salvando la vida. Y yo, ¿de qué hablas? Pues hace una semana me quería suicidar porque pues tú sabes, no sé si te había dicho, y este es un amigo que de más de 10 años de amistad y nunca había escuchado esa parte de él de que pues mi papá es un alcohólico, habían pasado estas cosas en casa, ahorita se lastimó y la verdad pues yo no tengo el sentido de nada, me había comido no sé cuántas pastillas y pues mi mamá me cachó en la tina, etcétera. Y fue como que, brother, ¿por qué no me habías dicho eso? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, ¿dónde está nuestra amistad? O sea, ¿cómo no me habías dicho eso antes? Y me dijo, no, es que no le había dicho a nadie, o sea, esta experiencia me hizo ver esto y la verdad, o sea, no sabes lo librado que me estoy sintiendo, estoy entendiendo muchas cosas. Y ahí me quedé pensando, más allá de ese nivel de conexión que tuve con mi amigo, fue, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué ujú, está haciendo esta psilocibina, estos hongos para generar este nivel de apertura, de vulnerabilidad y también nivel de empatía o sea, algo está haciendo, ¿no? Y eso fue un caso y luego cuando ya pasó la pandemia, regreso a casa, veo a las personas, ahora mi familia y otro círculo de personas que tengo en mi otra ciudad, empiezan a ver esos cambios y me dicen, Jorge, ¿qué estás haciendo? En ese momento también yo empecé a compartir videos en YouTube y en Instagram, pero ellos también veían como este cambio de conciencia que tenía, ¿no? ujú, Entonces, ejemplo, yo le di a mi madre, le di a mis primos, a tías, y venían saliendo cosas como, ejemplo, mi madre me dijo, no te había dicho nada, hijo, pero yo sufría de depresión. Y es como, o sea, ¿cómo me estoy enterando de cosas y nadie me dice y cómo me voy a enterar y que venga un hongo a ayudarme a facilitar eso y no solo me facilite a saber algo, sino que estas personas lo liberen? Sin ujú. embargo, yo todavía no tenía necesidad de acompañar, pero ya estaba acompañando, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta que le empecé a dar a mis suegros y otras personas y también vieron esto de que, ¿qué es esto? Y me dijo mi suegra, que fue creo que un impulso muy grande en mi vida al decirme, ¿por qué esto no lo compartes con el mundo? Y yo de que, ¿será? No, nunca se me había cruzado como que, pues yo lo hago por mí, para mi familia, pero no para compartirlo con alguien más y por algo estoy estudiándolo, ¿no? No sabía que había hasta una posibilidad de carrera. Aquí todavía no había nada, ¿no? El Sí, boom, sí. boom, boom vino como 2021, 2022, donde salen todas estas escuelas de terapia psicodélica, etcétera, pero antes no había Ujú, absolutamente nada, ¿no? nada. Entonces empezó esto y dije, bueno, pues ¿por qué no? Entonces lo empecé a hacer con un par de personas, 4, 5 personas, y así fue dando, fue haciendo acompañamientos uno a uno
y de repente veía el impacto muy grande y pues me quise instruir más, quise prepararme más, empecé a hacer retiros, etcétera. Y pues hoy en día pues ya lidero retiros en diferentes partes del mundo, doy acompañamientos igual en diferentes partes del mundo, tengo una comunidad digital de integración, he formado coaches en coaching psicodélico y bueno, la verdad que el resto ha sido historia, pero sí ha sido un trayecto muy interesante donde creo que he avanzado en la medida y el ritmo de mi propia integración, ¿no? Y Mm, eso es algo que ha sido clave para mí, que no hay una prisa por querer dar, por, no se trata de monetizar, no se trata de que todo el mundo tenga acceso a ello, no, se trata de a ver qué resuena conmigo en estos momentos y dónde estoy yo para sostener también otros procesos, ¿no? sí, qué interesante, Jorge, lo que nos compartes y pues felicidades por tu proceso, ¿no? Porque creo que es muy importante esto que mencionas, ¿no? Pues primero, todo parte de una experiencia personal, ¿no? Digamos, de alguna forma, produciste en ti como una metanoia, como una transformación, ¿no? Un cambio, que a lo mejor en ese momento, pues no tenías el concepto, no tenías esto, pero definitivamente te llevó a cuestionar tu realidad, ¿no? Te llevó a cuestionar tu realidad y hacer esas transformaciones. Y creo que es bastante como orgánico esa parte de primero hacer el cambio tú y empezar a cambiar el entorno alrededor, ¿no? La familia, porque te lo digo porque me pasó muy similar a mí, ¿no? Yo también empecé así, empecé que mi mamá, que mi papá, mi hermana. Y pues ahorita ya prácticamente mis primos, tíos también están en ese proceso. Me siento muy identificado contigo en ese sentido, ¿no? Que pasó pues bastante orgánico en ese sentido. Entonces, y esta parte me llama muchísimo la atención que mencionas, ¿no? Que hablas de que el hongo o la psilocibina o el hongo en este caso, porque a mí me gusta llamarle hongo o ser psilocibe, le digo yo, ¿no? Es un ser psilocibe. De alguna forma te abren la experiencia, el mapa de la conciencia, ¿no? Fum, de lo que traes cargando. Te habla ahí el mapa de tu alma. Y la importancia de pasar del mapa al territorio, que sería la integración, ¿no? El realmente hacer como los cambios, porque el hongo te muestra y te abre. Inclusive te dice, tienes que cambiar esto y puedes llegar a esto, ¿no? Cuando se tienen estas experiencias de iluminación a veces, que es nada más una experiencia momentánea, donde el hongo te está mostrando hacia dónde puedes llegar y también al mismo tiempo te dice, qué es lo que tienes que cambiar. Entonces, aquí me surge esta pregunta, ¿qué sería para ti? Que creo que va con respecto a ese tejido, pero ¿qué sería para ti esto de la integración? Creo que la integración tiene muchas definiciones, muchos conceptos, muchos se pueden enfocar en que la integración es una forma de sacar el aprendizaje a la experiencia, lo vivido o asimilar o acomodar los conceptos que fueron revelados. Otros lo pueden ver como una fase del proceso, otros lo pueden ver como un estilo de vida, una práctica, una decisión, algo que sostiene lo que viviste, y otros pueden verlo también como un rol consciente en el rediseño de tu experiencia humana. Entonces, creo que me gustan todos esos conceptos, todos son válidos, todos son voces genuinas. Para mí lo que más me ha ayudado a cómo ver la integración es como un proceso de alineación donde no solo se trata sobre lo que sentí o vi en la experiencia, sino en cómo quiero vivir mi vida, ¿no? Y tiene que ver con una mayor profundidad, más allá de la experiencia psicodélica. No se trata de integrar mi experiencia psicodélica, sino se trata de integrarme en el mundo, ¿no? Mm, Entonces, cuando se trata de integrarme en el mundo, es cómo me involucro más en el mundo, cómo hago las paces con el mundo, cómo mejoro las relaciones que son parte de ese mundo. Entonces, la integración también puede ser vista desde mi humilde opinión como esa reconfiguración del modo predeterminado como veníamos experimentando la realidad, a ajustarla a una forma de ver y vivir más humana, más compasiva ujú, y más plena. Creo que hoy en día estamos avanzando muy rápido en este movimiento psicodélico y algo que estamos dejando fuera es justo este concepto de integración. Hay muchas ujú, ofertas y muchos tipos de acompañamientos y muchas experiencias en diferentes settings, contextos, etcétera, pero nadie se da tiempo de hacer la pausa, de sí, escucharse, de saber que estamos alineados a sus valores, porque sí, es fundamental como que la integración tiene varias subetapas. Tiene como la etapa de aceptar y asimilar lo vivido, tiene la etapa de reajustar y rediseñar tu experiencia de vida, tiene la parte de gestión de mi nueva realidad, ¿no? Y la optimización. Entonces, creo que
muchas personas no saben ejemplo, si les preguntas sobre, ¿sabes qué es integración? Es muy vaga su respuesta y Mm, quizá lo que yo también he visto en mis acompañamientos cuando dejo de tarea la integración, no hacen la integración, ¿no? Y luego me preguntan, oye, Jorge, ¿ves que siento que ya se me fue como esa sensación de que mm, todo estaba súper bien? Bueno, ¿qué has integrado? ¿No? Pues yo mm, pensé que ya había pasado la experiencia y reposan mucho en el poder de la experiencia vivencial, que claro, tiene su poder, que es mostrarnos unos nuevos ojos, pero mantenernos con los lentes correctos, pues es un trabajo. Y en pocas palabras, la integración para mí también se divide en tres elementos clave, que es el estudio, la práctica y la comunidad, ¿no? Porque estas tres cosas son las que nos mantienen alineados a sostener un camino. Y siento que es parte de ese 80% invisible, ordinario y técnico que tenemos que hacer repetidamente por el resto de nuestra vida para sostener este 20% que es la chispa, la epifanía, la revelación. Y muchas personas no quieren hacer este trabajo profundo y para realmente hacerlo, es poner esa responsabilidad emocional, los elementos que te mencioné, estudio, práctica y comunidad van a ser claves, porque el estudio es lo que es no agregar información por información, sino es eh, mejorar el vocabulario para navegar mejor esta mm, realidad y poder gestionarme y autorregularme mejor. La práctica para que no se quede en lo teórico y lo mental, sino también se baje al cuerpo, se encuerpe. Y la comunidad para no sentirnos solos en el camino, sentirnos acompañados, inspirarnos, retarnos, desafiarnos, pero también sostenernos, ¿no? Entonces, para mí la integración son muchas cosas, ¿no? Y ya creo que es muy difícil de simplificar, pero es simplemente tomar un rol consciente en realmente influir un cambio positivo en tu vida. claro. No, se me hace muy interesante todo esto que mencionas, ¿no? El estudio, la práctica y la comunidad. También se me hace muy interesante esto que mencionas, ¿no? ¿Cómo hago las paces con el mundo? Uno, porque, bueno, la parte esta de la integración se me hace interesante como la mencionas, porque como yo la comprendo, la entiendo, la explico simplificadamente, es que nosotros tenemos que tejer de la experiencia a nuestra vida cotidiana. Es como si fuéramos a tejer hilos como una telaraña, ¿no? Entonces todo esto que surge ahí en la experiencia tenemos que ir tejiéndolo en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en nuestras emociones, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de estar con la realidad, para que esa experiencia que surge cuando se abre, ¿no? Este mar de conciencia logre descargarse, digamos, a nuestra vida cotidiana. A mí me hace mucho, se me hace muy interesante esto que mencionas de cómo hago las paces con el mundo, porque creo que también hay un ethos imperante en nuestra época, que es que hay mucho dolor, ¿no? Mucho dolor colectivo, mucho dolor con la humanidad. Hay muchas posturas sumamente nihilistas que drenan, pues, la energía por tanta crítica, por tanto, inclusive, no, misantropía, ¿no? Que surge de pronto como un odio, un resentimiento hacia la humanidad. Entonces te preguntaría ahí, ¿cuál crees tú? O sea, o más bien, si podemos como reflexionar sobre esta idea, ¿tú crees que justo esta idea de separación, de que no hay comunidad, sea una de las heridas principales de nuestra generación? Claro, creo que estamos en una policrisis global y cada quien le puede llamar, depende desde qué ángulo la vea, qué puede ser, si puede ser una epidemia de soledad, depresión, ansiedad colectiva, crisis climática, etcétera. Creo que hoy en día hay un tema, creo que en las sombras que nadie puede nombrar o hay personas que lo nombran diferente, como Gabor Maté, que vivimos en un mundo tóxico, bueno, es lo que dice y que todos estamos, mientras no tengamos una educación informada sobre el trauma, pues vamos a estar repitiendo ciertos patrones debido a energía estancada que no hayamos podido revelar, que en otras palabras de Jung sería la sombra, pero creo que hay una sombra colectiva que no está siendo integrada justo por esta miopía de la conciencia que no nos Ujú. permite ver que hay más allá. Y creo que parte también de la integración, porque como si lo vemos desde varias capas, desde lo somático, mental, emocional, estratégico, espiritual, energético, físico, o sea, hay varias capas, social, financiera, etcétera. Creo que hay una capa también que a veces se nos olvida, que es la integración de la conciencia en el mundo. Si eso, Sí, estamos viviendo en un mundo regido por el ego y la sombra, sí, más que sea un tema de sufrimiento, sino es un tema de marcos mentales rígidos que no nos permiten ampliar nuestra mirada
y creo que es como si quisiéramos integrar, el reto es cómo integramos la conciencia en una mentalidad de piedra, de cierta manera. Entonces, ese Ujú. reto es un gran desafío porque no puedes romper la piedra. Sí. ¿No? Entonces la puedes reconocer, la puedes sostener, y es como si estuviéramos navegando en otra realidad, dentro de la misma realidad, y así es como hace las paces, o sea, no queriendo cambiar, y lo podemos ver en un microcosmo, como es adentro hacia afuera, sino lo vemos a lo mejor a veces con ciertas relaciones donde sentimos que tenemos un nivel de conciencia diferente, no superior ni inferior, sino diferente a otra persona, y no vamos a poderla cambiar, y no vamos a poderle decir que está bien o que está mal, sino simplemente observar, como cuando un padre ve a un hijo crecer y simplemente tiene que dejarlo ser, puede crear ciertas pautas. Creo que siento que reflexionando un poco más sobre qué es lo que hay en el mundo, creo que también definitivamente, y esto lo ha hablado Buda, ¿no? El sufrimiento humano, y creo que muchas personas todavía están eh, inconscientemente ciegas a integrarlo porque se nos ha instruido a evitarlo, pero creo que parte de este proceso, y es algo por el cual yo estoy en el mundo psicodélico, porque son herramientas tecnológicas que nos permiten hacerle frente a ese sufrimiento y verlo como es, que realmente es solo eh, lo que nos quiere despertar para que recordemos nuestra conciencia, porque es como siempre digo esto, cuando estoy durmiendo, tengo que tener un sueño que me cause miedo para levantarme, si no, no me voy a levantar. Entonces el sufrimiento a veces es nuestra propia herramienta para despertarnos. Es como si el ego es el hijo de la conciencia para ayudarle a recordarse a sí misma. Pero a veces muchos se quedan estancados en el mismo ego y piensan que ese es su personaje y se quedan en ese sufrimiento, en esa densidad, porque no se permiten recordar y muchos no quieren recordar. Entonces, creo que de cierta manera también esta crisis que vemos en el mundo tiene que existir de esta manera por esa misma dualidad que nos pueda reflejar realmente nuestro poder. De cierta manera, en otras palabras, creo que me gusta mencionar también estas palabras de Terence McKenna, que él dice que el poder que tenemos para destruirnos solo refleja el gran poder que tenemos para salvarnos, ¿no? Ujú. Entonces, hay quienes podemos utilizar las crisis para adquirir poder y fortaleza y coraje para enfrentarnos a los desafíos de la vida con más conciencia, presencia y amor. Ujú. Y hay quienes se ven como succionados por esa Ujú. crisis, ¿no? Sí, está interesante, ¿no? Como inclusive se hace un trabajo de alquimia interna, ¿no? Porque con esta crisis, con esta sombra, con esta ruptura o con esta sensación de separación con el mundo y con la humanidad inclusive, cuando logras como trascender o superar esta herida, puedes hacer un trabajo de alquimia donde realmente en lugar de drenarte logras pues transformarte y ahora sí que pues no sé, hacer o tener algún, no sé, ¿no? En estas cosas que estamos hablando hace rato, que está un poco raro, ¿no? Del servicio. ¿Qué piensas de esto del servicio? Que de pronto a la gente que está en este mundo, de pronto le surge esta idea del servicio, ¿no? Porque también creo que esta idea parte pues de una buena intención, ¿no? Que es justo ver como este castillo de arena de pronto en la humanidad se va desmoronando. Pero, por ejemplo, yo me doy cuenta que tú pues capacitas, ¿no? Personas para que justamente acompañen procesos de psicodélicos. Entonces, y supongo que han de surgir pues a partir de esta necesidad de acompañar procesos existenciales, ¿no? O de vida. ¿Cómo ves esta parte de después de una experiencia psicodélica, qué es lo que hay que hacer en caso que te surja esta necesidad de acompañar o de hacer algo por la humanidad, pues? Claro, creo que muchos después de una experiencia despiertan a mucha empatía, mucha compasión, porque de cierta manera cuando se lo permiten bajo una muy buena experiencia guiada con preparación, te abres al sufrimiento, ¿no? Algo que tienen de las cualidades de los hongos es, nos hacen conscientes de lo que no queremos reconocer en nosotros. Entonces, Ujú. al hacernos conscientes de lo que no queremos reconocer, de cierta manera, pues es doloroso, porque por algo no lo queremos reconocer, ¿no? Vemos los mecanismos represivos y asumimos este dolor, y este dolor nos duele, pero al final nos hace más humildes, más respetuosos, más nobles, siempre y cuando aprovechemos las experiencias al máximo. Entonces, sí, sí veo cómo surge este llamado de decir,
a lo mejor he desperdiciado mi vida, a lo mejor he sido muy egoísta, a lo mejor no he sido la mejor persona y tengo que remediarme, ¿no? Tengo que entregar o contribuir al mundo. Pero no solo contribuyes al mundo brindándote el servicio, quizá con ser auténtico en el mundo, con mantenerte bondadoso en un mundo Claro. tóxico donde todos valoran cosas como el éxito, la fama, el Sí, sexo, las drogas, el dinero, pues mantenerte bondadoso y mantenerte fiel a tus valores más claro. íntimos y reales, con eso ya aportas mucho, con eso ya contribuyes en ser una conciencia despierta y Ujú. que te mantengas despierta. Entonces, a veces como no saber cómo canalizar ese servicio o propósito, siempre lo quieren ver quizá en entregándolo en la medicina. Y que también es válido, pero si deciden guiar ese camino, pues prepárense bien, porque sé que hoy en día ya pues con ChatGPT, con Google, con YouTube, con ver un par de videos, uno se siente que ya está preparado, pero cuando estamos hablando de este tipo de acompañamiento, estamos hablando de una cirugía espiritual donde están las personas dándonos accesos a lo más íntimo de ellos, que es su alma. Entonces, cuando uno no tiene su sombra bien integrada, algo también que noto mucho en la sombra de los psicodélicos es el tema de la sexualidad. Entonces, cuando la gente no la tiene integrada, estos deseos instintivos pueden ver distorsionada a veces la experiencia de las personas justo porque no se conocen. Y normalmente las personas que se quieren dar el servicio tienen una, dos o tres experiencias, realmente no tienen un camino antes de brindarte el servicio, por lo menos ten Sí. 20, 50, conócete en todas las facetas, integra todas tus sombras, todas tus capas de la cebolla, ¿no? Y Perfecto. prepárate. En la preparación me refiero en la educación, no tanto por lo que puedes aprender de conocimientos, ¿no? Porque eso lo puedes aprender en lecturas, etcétera, pero tener supervisión profesional de expertos en el campo que ya tienen un camino y que pueden ver cómo estás haciendo las cosas y que pueden ver cómo Ujú. estás caminando, que pueden ver cómo te expresas, cómo comunicas, cómo eres presente, cómo escuchas, Sí. ¿no? Porque son varias cualidades en juego, porque si hablamos de hoy en día por la necesidad que está surgiendo, hay mucha necesidad, creo que más de 30-40% de las personas sufren de depresión, hay un tema de salud mental, pues obviamente es un campo muy amplio y el capitalismo ya viene con todo para justo verse beneficiado. Y Ujú. en eso, por poner el dinero, la monetización en primer paso, la preparación queda en segundo plano y las personas no se preparan tan adecuadamente que puede ser un peligro para muchas personas. Por eso, cuando hablamos sobre el tema de servicio, yo sí recomiendo mucho que se preparen siempre con instituciones reconocidas. ¿Por qué? No solo por el currículum, sino por el tipo de supervisión y de retroalimentación que puedes tener. También ahorita estamos entrando a una tercera ola psicodélica. Digamos, la primera fue todo lo que tiene que ver con las tribus indígenas, los rituales, el uso ancestral, chamánico, civilizaciones antiguas, usos adivinatorios, etcétera, que todo eso es importante reconocer e integrar. La segunda ola tiene que ver con todo lo clínico, terapéutico, psicológico, ciencia, metafísica, etcétera. Pero ahorita la tercera ola creo que tiene que ver más con aprender a integrar lo que hemos visto en las segundas olas y antes de que, porque estamos en esta tercera ola que se puede desviar y justo el tema del servicio a veces también se ve Ujú. eh, como que prostituido y mal usado porque hay dos variantes, o está la variante de empezar a caminar a través de una filosofía de tu arte de vivir, a través de lo que has aprendido sobre el camino psicodélico, y la otra es un mercado espiritual, una moda y marketing Completa. psicodélico que Sí. realmente está haciendo que pierda el alma este trabajo. Y cuando ya se convierte en una industria, lo vemos en la música y todo. Antes a lo mejor el jazz, el blues era música que resonaba y que se hizo masivo, pues el reggaetón y otras Ujú. músicas que realmente no entran en la conciencia, pero venden. Entonces, Exacto. estamos en una línea muy delgada donde esto se puede ir a cualquier lado, ¿no? Porque ya hay mucha evidencia, ya hay ciencia, ya hay aceptación, ya hay otro tipo de voces que están respaldando esto, como políticos, el exgobernador de Texas, el exgobernador de Arizona, están ahora dando la cara o la imagen del movimiento son los veteranos de guerra, y entonces al traer los veteranos de guerra, pues la gente viene con mucho más aceptación y pues dicen, vamos a salvar, y está como una narrativa de que vamos a salvar a los veteranos, a la nación, a la humanidad, ¿no? Entonces también ya viene con un punch cristiano de cierta manera. Entonces, ahorita hay varias cosas que Sí. estoy notando en el movimiento que hay que tomar en cuenta y el servicio, porque todos están al servicio, ¿verdad? Entonces, es importante ver que no significa que porque estén en el servicio, significa que tengan las intenciones más humanas y honestas,
Ujú. porque al final esto hay que entenderlo, se ha convertido ya en un mercado, es un Claro. mercado y nada más hay que tener conciencia para las personas que son nuevas en esto, que pues tengan mucha cautela, mucho discernimiento y que a quien vayan a escoger, que lo escojan con mucha, mucha conciencia. Sí, muchas gracias por compartir eso. Yo también estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas, ¿no? Creo que el movimiento New Age, que para mí, yo le pongo movimiento New Age, dos puntos, espiritualidad como mercancía y entretenimiento, tracas, ¿no? Porque justo creo que están surgiendo mucho estos centros de rehabilitación psicodélica, ¿no? En donde se atacan los síntomas Mm. de ansiedad, depresión, temas de salud mental y la guerra, pero creo que no hay una crítica o una reflexión o buscar una transformación verdadera sobre las causas que ocasionan justo esto, pues, que es ansiedad y depresión, que es el campo, que es la cultura, que es el mundo donde vivimos. Por eso también yo le digo a las personas con ese tema del servicio, hey, no tienes que ponerte a dar medicinas. Si eres un abogado, sé un mejor abogado. ¿No? Si eres un doctor, sé un mejor doctor. Si eres un músico, sé un mejor músico. Si eres un carpintero, sé un mejor carpintero, ¿no? Entonces, que no necesariamente tiene, o sea, ese también es el servicio a la humanidad, que cada quien desde su rubro ejerza esa vocación justo con ética, ¿no? De cada uno de donde pertenece, no necesariamente tienen que ponerse, pues, a servir medicina, porque creo que también hay un tema que mencionaste, ¿no? Que creo que es importante, tanto la preparación en instituciones reconocidas, pero también es muy importante el trabajo personal, ¿no? Que creo que no puede haber un acompañamiento real si la persona no ha transitado por sus propias sombras, pues, ¿no? O sea, y eso muchas veces pasa también porque hay algo que a veces se llama y que yo le digo de broma, ¿no? Que está en la egoteca, ¿no? Que una persona que tiene un montón de diplomas y de cursos y esto y lo otro, pero no tiene trabajo personal, ¿no? Y a veces eso también es preocupante porque de pronto pareciera que el papelito nos da la autorización para poder acompañar, cuando yo creo que hay que complementar estas dos partes, que es la parte, como tú mencionas, del estudio, de la preparación, de la lectura, de la parte académica, de la metodología, pero también es muy importante la transición experiencial del acompañante, pues, ¿no? Por esta misma sombra. Entonces, se me Claro. hace como, pues, muy interesante este tema, ¿no? Del movimiento New Age, hacia dónde lo estamos llevando. Y es que de cierta manera todo tiene su luz y su sombra, porque hasta cuando yo estaba en Europa vi varios psiquiatras, psicólogos, porque era un cohorte de puros profesionales de la salud mental. Muchos nunca habían tenido experiencia psicodélica y ahí estaban preparándose para ya dar la medicina, ¿no? Y lo veo también en muchas personas, a lo mejor que no están en una preparación de una gran institución, pero porque según ya han leído y ya están dando la medicina, porque ya la están dando, o sea, porque no los vas a parar, aunque les digas, a estudiarlo, lo están dando y les preguntas cuántas tomas llevas, no, pues sí he hecho como cuatro o cinco. Y digo, uno no puede juzgar nada, pero no es la manera, porque no integras la sombra en cuatro o cinco tomas, No, no, inclusive en 10, o sea, y no se trata tanto de tomas, se trata de de realmente integración. ese, integración, ese trabajo interno Sí, sí. y es que de cierta manera... no porque sepas técnicas, no porque sepas herramientas, no porque por fuera se ve tan fácil como sentarte, quizá facilitar la medicina, quedarte sentado, ver a la persona, tomar unas notas, pero ese no es el trabajo, ¿no? Entonces el trabajo va más allá de ello y para ello tienes que saber tus propias sombras para que puedas espejearle las sombras a esas personas, Ujú, porque si no las personas simplemente van a tener una experiencia, ¿no? Y esa experiencia puede ser o muy buena o muy mala y va a ser un recuerdo bonito o un recuerdo confuso y ya ujú. está. No, eso es muy fácil, ¿no? Eso es demasiado fácil. Es como acompañar a alguien al cine a ver una película. Sí, Acompañar a alguien a tener una experiencia psicodélica, todos lo pueden hacer, pero no claro. significa que todos deben hacerlo. Por eso hay profesionales en este campo, ¿no? Sí, y se me hace muy curioso, pues porque también, y te digo, yo por experiencia también he visto personas que se vuelven también coleccionistas de intensidades, les digo, ¿no? Porque, pues de pronto también, no, conozco personas que han hecho una o dos tomas de un psicodélico y creen que ya conocen la fenomenología completa o la sabiduría completa del psicodélico. O sea, a mí me parece realmente peligrosísimo esa forma, ¿no? De poder, de creer que se conoce al psicodélico porque ya se lo hizo una vez, ¿no? Y se vuelven prácticamente personas que están buscando hacer un currículum psicodélico, ¿no? De que, ya probé jicuri, ya probé ayahuasca, ya probé DMT, ya probé bufalvario, ya probé cambó, ya probé psilocibina, ta, 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 para tener en su currículum ahí que ya lo probó, como si el hecho de haberlo
pues hecho una vez nada más, implicar el conocimiento profundo, ¿no? De cada una de las sustancias. De pronto también veo personas que están haciendo buffets psicodélicos, les digo yo, ¿no? Que de pronto llegas y ves ahí anuncios en internet donde no, pues doy bufalvarius, ayahuasca, honguitos, jicuri, y dices, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Porque creo que cada sustancia requiere su profundidad, su estudio, su práctica, el propio conocimiento de la sustancia, ¿no? Entonces, creo que es un poco peligroso, pues, estas posturas o estas personas que están haciendo acompañamientos sin ninguna preparación y sin ninguna transformación y sin ninguna comprensión de su propia, como te digo, ¿no? De su propia sombra. Creo que ponen en el centro la psilocibina y o cualquier medicina, ya sea LSD, DMT, bufo, peyote, y la medicina no va en el centro. La medicina es un acompañante de un proceso mucho más profundo y metodológico, y aquí es donde también creo que pues hay muchos problemas a largo plazo, ¿no? Porque la persona si no consigue lo que está buscando, porque quieren que digamos, o sea, usamos la analogía de que el psicodélico es el solucionador, si entramos con esa mentalidad, esperamos que ellos hagan el trabajo duro y no es así, ¿no? No, no es así. Realmente no hay integración porque las personas no se quieren hacer responsables emocionalmente de Ujú. su vida. Y bueno, el punto también que te quería comentar es, sí, es muy interesante cómo el mercado espiritual está agarrando mucha fuerza y más ahorita con inteligencia artificial todos están desarrollando un buen logo, un buen producto y no necesariamente tiene intención y no necesariamente tiene la finalidad del bienestar humano, ¿no? Y lo vemos desde micro hasta las grandes farmacéuticas que ya están extrayendo la psilocibina de forma sintética, etcétera. O sea, esto es un mundo donde solo hay que estar consciente no solo de su luz, pero también de sus sombras, ¿no? Sí, completamente de acuerdo en ese sentido, ¿no? Y que, ¿para dónde crees tú que vaya esta tercera ola, por ejemplo, ¿no? Del movimiento psicodélico, del renacimiento psicodélico? O sea, ¿para dónde lo ves, ¿no? Porque por un lado yo también veo como mucha nostalgia por las tradiciones y costumbres de pueblos originarios, estas posturas también de la medicalización de la parte terapéutica, ¿no? Y la parte clínica con la que se han utilizado. Y hay como dos variantes, ¿no? Como esta parte que, por supuesto, ¿no? Que ayuda para ansiedad y depresión, pero que al mismo tiempo se quiere justificar diciendo que eran medicinas ancestrales, pero pues ahí a mí se me hace raro porque los pueblos originarios no utilizaban, no, o sea, no había ansiedad y depresión en los pueblos originarios. No lo utilizaban para eso No lo exactamente. interesaban para eso, sino que tenía cuestiones más epistemológicas, ¿no? O de comprensión de la realidad, del mundo, de exploración de la conciencia, etcétera. Entonces también caer en un reduccionismo de la medicalización es muy peligroso. Entonces te preguntaría a ti, ¿tú cómo ves esta síntesis o para dónde ves esta tercera ola que va de los psicodélicos? Vamos a reflexionar un poco sobre eso. Claro, mira, yo respeto mucho a todas las tribus indígenas, pero también sé que nadie es dueño de nada, Sí. ¿no? A veces siento que también ciertas comunidades se creen poseedoras de algo y creo que son más bien guardianes de algo y está bien su postura porque también no todos estamos viviendo en esa línea de tiempo, sino también vivimos una línea de tiempo más moderna y por algo está todo este movimiento occidental. Como lo hablé hace rato, la primera ola tiene que ver más con el uso ancestral, ya estamos hablando desde el Soma con el budismo o los Vedas, estamos hablando de los misterios León. eleusinios en Grecia, estamos hablando de los mayas y los mazatecos, estamos hablando de las tribus milenarias del Amazonas con el ayahuasca, estamos hablando de los siberianos con la manita muscaria, de muchas civilizaciones que a lo largo del tiempo nos ha dado esto por usos adivinatorios, por guía de la comunidad o de la tribu, por comprensiones espirituales, expansión de conciencia, etcétera. Y luego tenemos la siguiente ola que ha sido la terapéutica, la clínica, la mental, etcétera, ¿no? Ahora, la tercera ola, que es una ola como ya siento que es la combinación de esta, porque hace 2 años fui a Psychedelic Science 2023 Ujú. y
realmente había un conflicto porque se vio rápidamente, decían, esto no es un movimiento de conciencia, hubo como una huelga y decían, esto no es un movimiento de conciencia, esto es un movimiento capitalista, ¿no? Entonces, el movimiento psicodélico no lo mueve la conciencia, lo mueve el capital, ¿no? Entonces, Ujú. eso sí es algo que hay que tener en cuenta, pero ahí hubo como que un medio pleito entre las voces indígenas y como el capitalismo occidental de la mercantilización y medicalización de estos Ujú. procesos, ¿no? Entonces, ahí como que hubo un quiebre sobre quién tiene la batuta, quién lo hace bien, quién es la forma correcta. De este lado, ellos, las tribus chamánicas hablan desde más de que soy poseedor y solo tienen que hacerlo con nosotros, solo con chamanes y no de esta manera, ¿no? Los terapeutas no deben dar, etcétera. Pero de cierta manera, en este PIES 2025 que acaba de ser la conferencia, como que ya se hicieron las alianzas, ya se están respetando estas voces y también están permitiendo que eso, entonces quieren sincronizar espiritualidad, conciencia y ver cómo pueden ayudar a eso. Justo hablaron sobre, antes no se usaba para sanar depresión y ansiedad, ¿no? Y ahorita pues lo usan para eso porque pues el mismo mundo creó esa crisis y pues quieren revertir esa crisis. Sin embargo, ahorita la tercera ola, como lo venía diciendo hace rato, estamos en una línea muy delgada porque el producto de esto literal es el mercado psicodélico y con eso centros, private equity, chocolate de hongos, plumas de DMT, escuelas de todo tipo de terapias psicodélicas, estudios psicodélicos, em, retiros de centros de retiros por todo el mundo, diferentes medicinas, etcétera. O sea, ya hay una mercantilización muy, muy grande y esto está siendo también potenciado justo porque ahora digamos que ahorita el equipo fue la alianza entre el mundo indígena y el mundo como médico, que de hecho tengo un blog que voy a sacar sobre cómo lo que vienen siendo los terapeutas underground dijeron, tenemos que sumar al equipo a científicos y doctores para que sea nuestro caballo de Troya y pueda ser más aceptado por las masas, ¿no? Entonces, de cierta manera cumplieron un objetivo, pero como que el movimiento hoy se paró y ahorita están invitando como nueva fuerza para acompañar a este proceso a personas de atletas de alto rendimiento como gente de la NFL, gente de la NBA, gente de la PGA, de ciertas asociaciones grandes Ujú. de Estados Unidos famosas de los deportes que han hecho estas sustancias como para darle más fuerza. No tuvo tanto éxito y ahorita lo que están sumando es voces de políticos, voces de veteranos y siento que próximamente van a incluir allá voces más religiosas, que hay cierta parte que ya están empujando como eh, gente del judaísmo, gente del cristianismo, etcétera, que está uniendo, pero también van a empezar a meter gente del entretenimiento para que esto ya vaya con todo. Pero ya al meter al gobierno, meter a los veteranos, pues, y meter el cristianismo en esa narrativa, pues ya ellos lo van a llevar hacia una dirección, ¿no? Claro, Y al final el movimiento lo veo mucho hacia ver el psicodélico o este movimiento como la salvación, sí, ¿no? Para unas personas, pero de cierta manera en esa salvación también veo esa vertiente de el supermercado, como va a haber un Walmart psicodélicos. de psicodélicos de cierta manera. Entonces, McDonaldización, ¿no? sí, no, veo ese peligro de cierta manera, es algo que me gusta, pero me asusta porque va a perder su alma, ¿no? Sí, claro. Porque Lo- al final no sé qué es lo que realmente quieren empujar. En vez de cambiar las condiciones en las que vivimos, sí, quieren darles un nuevo antidepresivo para vivir funcionalmente, ¿no? Entonces, y que ellos sigan siendo el poder. Y luego se habla mucho de que al final el movimiento de conciencia no fue un movimiento que realmente fue porque se despertó la conciencia, fue un accidente debido a que la CIA pues estuvo usando esto como un arma antes de que sea como un proceso de sanación. Entonces, de cierta manera, hay muchas energías entremezcladas, el futuro lo veo todavía incierto, pero hoy más que nunca por eso me dan ganas de compartir, porque solo quiero compartir con mi visión, con un pensamiento crítico, ver a quién les sirve y a quién no, simplemente para que tengan un mejor discernimiento. Sé que esto es algo que yo no voy a poder parar, pero se viene ese gran mercadeo psicodélico espiritual, porque justo ahorita en la conferencia lo vi, o sea, todo lo que a lo mejor quieras pensar en desarrollar o que te gustaría más adelante hacer en este campo ya está desarrollado y por mil. O sea,
ya es lo que tiene Estados Unidos. Tiene una gran conciencia sobre marketing, mercantilización y capitalismo, ¿no? Sí, 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 hay una industrialización ahí, ¿no? De todos estos procesos. A mí me gusta pensar que el cambio, o sea, que tenemos que utilizar las mismas herramientas que el sistema nos da para producir pues estas transformaciones globales, diría yo, ¿no? Porque así como hace rato hablaba, ¿no? Si eres un buen médico, sé un mejor médico; si eres un buen abogado, sé un mejor abogado; si eres, etcétera, ingeniero. O sea, yo tengo pues esta visión, no sé, ¿no? Podemos caer en estas dos visiones un tanto apocalípticas u utópicas, ¿no? Que ambas creo que son ahí pues, extremistas, ¿no? En esta idea donde primero, pues, o los psicodélicos terminan perpetuando el status quo y se reproduce todo lo que ya está en el mismo sistema y se llega a la explotación de los recursos del ser humano, a la alienación, la esclavitud, etcétera, porque nada más los psicodélicos se están utilizando para la funcionalidad y la productividad, etcétera, que creo que es uno de los riesgos y es justo lo que pasó aquí también en California con el cannabis, ¿no? O sea, digamos que a la industria canábica no le importan los aspectos medicinales del cannabis, sino que le importa pues lo que sea rentable, ¿no? Entonces empiezan a vender, empiezan a haber farmacias como aquí en México prácticamente, al rato va a haber, como hay farmacias similares y Oxxos aquí en México, ahí al rato van a haber pues tiendas, ¿no? Que vendan o cannabis o psilocibina, etcétera. Pero yo creo que es muy importante, por ejemplo, como comunicadores o en este caso que estamos aquí compartiendo, pues a través del lenguaje, empezar de alguna forma desenredar estas cosas y también las dos formas que son para mí de estar en el lenguaje es o hacerlo un laberinto o hacerlo un puente, ¿no? Una visión del mundo, de hacia dónde nos podemos dirigir. Y yo, mi visión es que al lograr sintetizar estas dos posturas entre ciencia y espiritualidad, podría gestarse una nueva civilización humana, ¿no? En donde pienso que, por ejemplo, también empezar a disolver estas posturas entre naturaleza y cultura, ¿no? En donde la naturaleza, o sea, los seres humanos dentro de la propia ciudad, por ejemplo, empiecen a cobrar conciencia y empiecen a generar a lo mejor ciudades biológicas, ¿no? En donde ya no seamos explotadores de la naturaleza, sino que las propias personas que lleguen a probar a lo mejor el psicodélico generen una conciencia ecológica y a lo mejor son arquitectos y empiezan a crear ciudades biológicas y etcétera, ¿no? Entonces, pues mi visión va un tanto por ahí, a lo mejor, ¿no? Un tiempo tuve esta visión un tanto apocalíptica del mundo y que pensaba que ya no iba para nada, para ningún lugar, pero en este caso sí pienso que es interesante esta postura, ¿no? Entre ciencia y espiritualidad. Y pues ya veremos hacia dónde se dirige el mundo con estas dos posturas, pero sí es muy importante seguir manteniendo este pensamiento crítico, ¿no? De no dejarse llevar por todas estas, que no el hecho también, y que creo que es importante eso, Jorge, que lo hablemos, que no el hecho de que algo sea legal quiere decir que esté siendo utilizado, o sea, que sea bueno o malo, pues. En el Claro. sentido de que si se legaliza la psilocibina, no quiere decir que necesariamente va dirigido hacia un bien, ¿no? Así como el hecho de que sea ilegal, tampoco quiere decir que vaya dirigido a un mal, ¿no? Entonces, Claro, siempre queremos. Sí, como el alcohol y el cigarro es legal, no significa que son buenos, ¿no? exactamente. También no todo lo que no es legal es malo, ¿no? Porque antes no era legal que las mujeres votaran y no significaba que sea bueno que no votara, ¿no? Entonces, hay varias cosas también que no, creo que cuando trascendemos la cultura, trascendemos muchas cosas que pueden verse como bien o mal, o que justas o no justas, o legal y ilegal. Esto se trata de discernimiento. Y creo que también algo que ha pasado mucho y lo veo, ahorita con lo que mencionaste de cómo puede ser esto que se venda si eso es legal, las farmacias y todo, es que eso es lo que quieren hacer, poder encapsular todo esto, hacerlo legal y venderlo masivamente sin importarme cuál va a ser su respuesta. Lo que quiero es vender, 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 vender. Entonces, creo que cambiamos la complejidad de las experiencias de conectarnos con algo más grande en estadísticas, biomarcadores, etcétera, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque es un lenguaje más vendible, ¿no? Entonces, ya por eso, de cierta manera, aquí vino con fuerza la ciencia, porque
si estamos regidos por antes en la religión, ahora por la ciencia, pues tenía que entrar este lenguaje en juego, porque si hablamos de visiones místicas o de que fui al cosmos, te van a decir este chavo, pues que se comió. Pero si te hablo de biomarcadores, que tiene esta estadística de acuerdo a estos ensayos clínicos, y dices, ah, a ver, cuéntame más, ¿no? Entonces, han sabido entrar en el caballo de Troya. Y con lo que decías del nuevo humano, quiero leer algo aquí que dice que es una Ujú, frase de Thomas Berry sobre el nacimiento del ser humano del futuro. Dice que ujú. ahora estamos experimentando un momento de gran importancia, mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. La misión histórica de nuestro tiempo es reinventar el ser humano. Qué bonito, qué bonito. Estoy muy de acuerdo de eso. Creo que es importante que nos hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Qué significa ser humano? Y qué es lo que, o sea, ¿qué significa ser humano y hacia dónde queremos dirigir a la humanidad, ¿no? Programándonos en nosotros mismos y en la cultura, ¿no? Pero a mí se me hace muy interesante esta parte, ¿no? Que tú mencionas, o tú dirías entonces que el psicodélico, al menos como yo lo concibo, es un disruptor de la cultura, ¿no? Entonces, creo que no puede haber una experiencia psicodélica profunda si no hay una crítica y una disrupción con el orden establecido, ¿no? Si no buscamos generar, o sea, si no buscamos generar un sistema o un mundo distinto, de alguna forma lo único que hacemos es perpetuarlo, ¿no? Entonces, que Terrence McKenna inclusive decía eso, ¿no? Que o sea, el psicodélico era un disruptor momentáneamente de la cultura, en donde todos estos supuestos culturales, morales, lo que está bien, lo que está mal, las partes aspiracionistas, ¿no? Que nos han dicho que nada más es tener dinero, tener carros, consumir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso en el momento de la experiencia psicodélica se ve, se pone entre paréntesis, pues. Entonces, es donde creo yo que viene la parte de la integración que tú mencionas. Es ahora que mi mundo psicológico, ideológico, cultural, moral se detuvo. Ahora, ¿cómo logro integrarlo a la vida, esa postura? Y justo ahí es donde mucha gente se pierde porque todos se enfocan en la deconstrucción y no en la reconstrucción. Entonces todos quieren la disrupción, pero luego tienen esa emergencia espiritual porque no saben qué hacer, porque no se trata solo de deconstruirte. Como dice Ramdas, primero sé alguien antes de convertirte en nadie. Ten Sí, ¿cómo puedes abrir un proceso si no sabes a dónde vas a aterrizar? Y claro, eso como integración antes de iniciar el viaje, pregúntate, ¿a dónde vas a aterrizar? Porque si exacto. no sabes a dónde vas a aterrizar, ¿para qué emprendes el vuelo? ¿No? Y eso es lo importante también con esto, como el life design posterior. Ujú. También con esto, porque siento que ha sido como una crítica al movimiento sobre todo lo que está pasando, no quiero decir que todo sea malo o que no haya personas buenas en el campo, no, hay personas increíbles, súper preparadas, grandes maestros que yo tengo la fortuna de aprender de ellos, pero hay que reconocer las luces y las sombras. Las luces todo el mundo las habla, las maravillas, ¿no? Entonces, que también quería traer como otro tipo de luz, otro tipo de perspectiva a esta conversación, porque pues todos ya conocemos las maravillas, las potencialidades, las posibilidades, todos por eso estamos conectados a este trabajo, porque vemos sus maravillas, pero también es importante hablar de las sombras justo para tenerlas en perspectiva y ser muy consciente de que entre más luz, más sombra, entre más cielo necesitamos más tierra. Sí, muchas gracias, Jorge, de verdad, por este espacio y por esta. Yo creo que es muy importante, como tú mencionas, ¿no? Tocar las dos partes, o sea, tanto las sombras, hacer esta crítica y para que también, digamos que se integre esa sombra de una forma distinta a esto que vemos como luz, ¿no? Entonces, si no nos hacemos conscientes de estos aspectos, prácticamente de forma automática se terminan como incrustando en nuestra psique y en nuestro comportamiento. Entonces, es importante pues hacer ahí estas críticas. Pues por último, Jorge, ya para irle dando cierre a esta conversación, primero, pues muchas gracias, ¿no? Es muy interesante todo lo que nos has comentado. También aquí me gustaría hacerte pues una pregunta ya, pues directamente, sí, hace rato estábamos, antes de empezar a grabar, estábamos hablando un poquito ahí sobre el MDMA. ¿Qué es lo que nos podrías platicar acerca de esta sustancia, Jorge? Bueno, el MDMA últimamente está siendo usada para trabajar temas de trauma severo. Sin Ujú. embargo, también con muchas amistades que están dedicándose a este trabajo underground, me han dicho que han tenido una súper respuesta totalmente diferente a la psilocibina. Creo que está dando una apertura a poder verbalizar lo que antes no podría ser verbalizado. Podemos irnos muy profundo a la ciencia, podemos hablar sobre cómo escapó el entorno clínico y llegó a los raves y muchas cosas de su historia, pero creo que lo importante y lo destacable de esto es su capacidad como empatógeno
para justo reducir la actividad de la amígdala que se encarga de la lucha o pelea y poder, cuando la reduces, verbalizar cosas que antes no podías identificar, reconocer y mucho menos poner en palabras que te están afectando en tu vida. Entonces, el MDMA tiene esta capacidad en un entorno seguro, profesional y terapéutico a que tú cuando al momento de ir internamente conectes empáticamente, por eso es un empatógeno, con tu dolor, pero no desde un dolor, sino desde una apreciación. Y en esa apreciación, cuando puedes apreciar algo, como cuando ves algo bello, te asombras y puedes deleitarlo y puedes decir cosas sobre ello. Lo mismo con tu propio dolor. El dolor se vuelve una especie de belleza interna y lo ves con los ojos del corazón. Y cuando ves las cosas del ojo del corazón y no desde el dolor viendo el dolor, aquí es cuando te permite sostenerlo, reconocer y desde ahí trabajarlo mejor. También sé que el MDMA, como toda sustancia, aunque todos esperen encontrar en algún momento de su vida esa píldora mágica que les va a quitar sus problemas, lo único que hace es habilitar lo que no había sido expresado para que posteriormente pueda ser trabajado y eso acelera el proceso terapéutico, porque a veces los síntomas o las enfermedades o los malos hábitos, procrastinación, sabotaje, perfeccionismo, controlador, reacciones, impulsividad, adicciones, todo tiene que ver por una emoción o una energía condensada que no ha podido tener salida y se quiere alimentar de esto y pues creas unos mecanismos de adaptación, supervivencia y entonces, cuando tú liberas eso, es como que se va el alimento o la gasolina de ese comportamiento, de esa creencia, etcétera. Y de repente, pues notas esos cambios radicales, porque son radicales con unos pequeños ajustes de tuercas. Y pues bueno, es una experiencia que realmente pues abre los ojos. Y lo importante de abrir los ojos es que creo que ya cuando cultivas conciencia en tu vida, cuando cultivas conciencia en tu interior, cuando cultivas conciencia en tus emociones, eso te permite cultivar más conciencia sobre los otros y sobre el mundo. Lo que hay que hacer también antes de que se me vaya la integración, y creo que puede ayudar mucho a las personas que viven su proceso de MDMA o están pensando en vivir el proceso de MDMA, el MDMA te da la oportunidad de adquirir conciencia, pero también de cierta manera te invita a la presencia, ¿no? Porque por Ujú. eso desde esa presencia, como es la conciencia aplicada, puede no solo verbalizar, sostener, pero mirar de frente eso, y eso es muy poderoso. Sí, yo también creo que el MDMA te da eso, yo siempre lo explico así. O sea, el MDMA lo que hace es una restauración de la presencia, ¿no? A partir de un silencio de los supuestos con los que sostenemos el mundo, ¿no? O sea, hay un profundo silencio interior, posteriormente se restaura la presencia y a partir de esa empatía y esa apertura del corazón te permite ir a los eventos y a las situaciones emergentes de baja intensidad, que se le dice en la gestal, ¿no? Que son estas situaciones que están en la vida, por ahí por debajo, pero que nos permiten funcionar y nos permiten ahí interactuar con el mundo, pero que no pasa nada si no les prestamos atención. Y en el MDMA empiezan a surgir estas cosas que están en estado prereflexivo, pero nos permite, con la empatía, nos permite abordarlas sin la retraumatización, ¿no? O sin el dolor o sin la confrontación que puede surgir con otros psicodélicos visionarios, ¿no? En este caso el MDMA en dosis, digamos, clínicas terapéuticas, pues no es visionario, ¿no? Entonces, pues eso, pues muchas gracias Jorge por compartir, muchas gracias por estar aquí, de verdad agradezco todo lo que nos compartes y pues nada, ahí para, pues que sigan a Jorge ahí en sus redes sociales, en Instagram, estás como Jorge Elizondo, si no me equivoco, ¿verdad? Claro que sí, estoy en Instagram, YouTube, Spotify, como Jorge Lizondo con doble N, para los que me quieran seguir y quieran aprender más de lo que hago. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. ¿Algo que te gustaría agregar para cerrar? Creo que me gustaría cerrar con esta frase de Ram Dass que dice que lo mejor que puedo hacer por ti es trabajar en mí, lo mejor que tú puedes hacer por mí es trabajar en ti. Entonces, si queremos ver un mundo mejor, no es en tanto lo que hacemos afuera, es cómo nos trabajamos por dentro y no se trata tanto de qué tan elevado voy o qué tan arriba de la montaña estoy, sino cómo decido caminar cuando baje. Porque sí, es importante estas experiencias extáticas para ver la vida y vernos a nosotros mismos desde otros ojos, pero lo más importante es saber que nuestra vida es ordinaria, ¿no? Que nuestra vida es repetición, que nuestra vida es su rutina y Sí. tenemos que aprender a estar en paz
y sentirnos pleno en esa rutina que a veces no va a tener nada de extraordinario, más que nosotros cómo la vivimos es como la hacemos extraordinaria. Sí, Entonces, dejemos de cazar esa sensación super wow y convertamos nuestra vida ordinaria en algo wow. sí, ahí dice, Nirvana es samsara, nos dice Juan Arnau, ¿no? Hay que nirvanizar el samsara. O sea, nuestra vida ahí de repetición, al final, cuando regresamos a nuestra vida cotidiana, pues hay que regresar a manejar en el tráfico y a lavar los trastes y yo qué sé, ¿no? Entonces, pues te agradezco muchísimo, Jorge, por esta profundidad, ¿no? Que nos compartes. Y pues ahí para que te sigan en redes sociales, espero tenerte nuevamente por aquí. La verdad fue un gusto compartir contigo y pues gracias también ahí a las personas que nos escuchan y pues como siempre digo, ¿no? Hagamos que el conocimiento, así como el micelio, se extienda por todos los rincones del planeta. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, José. Nos vemos muy pronto y saludos a todos. Hasta luego.